Yo llegué aquí soy arquitecto suizo, educado en Suiza, pero toda mi carrera la hice básicamente aquí. Ya desde el 2007 llegué a trabajar aquí y muy enfocado en resolver los problemas espaciales, ¿no? Los deseos de los clientes, o sea, hacer arquitectura ¿no? con significado, pero poco pensaba en qué impacto tiene realmente cada línea que dibujo. Cada línea que dibujas al final acaba siendo algún elemento constructivo que se va a construir, y toda la gente que atrás después de ti viene y construye y trabaja con eso, y toda la vida del edificio, todo eso estaba completamente no presente en el trabajo. Entonces poco a poco me empecé a dar cuenta también, gracias a estar luego en la obra viendo cómo se construye lo que yo dibujé o lo que dibujamos como oficina, ¿no? Y cada vez pensé, no, pues es que tenemos que ser más conscientes y más cuidadosos con eso. Entonces empezó poco a poco a entrar esa cosa de reflexionar justamente sobre la responsabilidad del impacto que tiene lo que hacemos, no solo medioambiental, también social, ¿no? Y todo lo que involucra la cadena de producción de eso. Pero bueno, seguí en ese camino y algún día, por cosas del azar, en un bar, casualmente, como muchas cosas suceden en los bares, conocí a otro suizo que es ingeniero mecánico y que también está en México desde hace mucho tiempo, y él empezó a hacer paneles solares térmicos para generar agua caliente con puros productos o componentes que existen en México, que no se tienen que importar para el mercado de vivienda de interés social, ¿no? Entonces, llevo 7 años pensando en ese producto, pensando en el producto, ya empezó a funcionar y dejó, ¿no? Se empezó a aburrir y dijo, no, yo quiero hacer no solo un gadget para una casa, yo quiero hacer la casa completa. Empezó a hacer experimentos con casas off the grid, que están completamente desconectados de la red, captan el agua, tratan el agua, captan energía, generan energía, puramente construido con cosas que hay alrededor. Y me fascinó, digo, no, pues, y me enseñó las casas y dije, pues está chingón, pero le falta un poco de oficio de arquitecto, ¿no? Entonces empecé a trabajar con él y hicimos experimentos, y ahora estamos espero por construir la primera aldea de 5 casas off the grid con puros materiales locales, etcétera, en La Ventana, Baja California. Y luego dijimos, bueno, pero no vamos a ser desarrolladores, eso no es nuestro destino, mejor fundamos Sustainable Living, que era un nombre ¿no? que él le dio a su proyecto, y compartimos ese conocimiento. Yo desde el oficio del arquitecto, pensando en espacio, ¿no? y cómo diseñar pasivamente los espacios, y él desde el punto de vista ingenieril, ¿no? de la tecnología eficiente, la tecnología limpia y de la tecnología bien dimensionada, sobre todo, ¿no? de la eficiencia. Y empezamos a compartir eso con otros colegas, y de ahí surgió una consultoría, ¿no? Y después regresé a decir, bueno, pero no voy a dejar de yo diseñar, y fundamos Locus, donde pues estamos como de la mano diseñando, asesorando en una sola oficina, y pues haciendo lo que nos gusta, ¿no? Y la ventaja de tener una asesoría, una consultoría, es que no me tengo que limitar a solo mis 5 o, si me va bien, 10 proyectos que consigo al año actualmente, ¿no? Sino puedo estar con los proyectos de todos los demás también, de los de ustedes si quieren.
¿no? Y puedo ahí participar en un discurso arquitectónico para generar justamente estos espacios, ¿no? Que pienso que puedan tener más impacto con menor impacto, por decirlo así, ¿no? Más impacto para las personas, para el medio ambiente, con mejor impacto negativo. Y luego dijimos, bueno, pero esto estaría buenísimo que se pueda certificar. Yo siempre era crítico del tema de las certificaciones porque pensaba que era un truco de marketing, ¿no? Que era una maquinita de hacer dinero, cosas. Pero conocí a estas personas de Minergie, que es un sello de construcción sostenible suizo, y ellos me preguntaron si quiero abrir mercado aquí en México. Y le dije, bueno, sí, ¿por qué no? Y luego pensé, y es más que un sello, ¿no? Es más que al final tienes la plaquita, es una metodología, ¿no? Y desarrollamos esa metodología con expertos de allá que llevan 40 años haciendo esto, ¿no? Ellos conocen perfectamente la física, aunque las condiciones climáticas y socioeconómicas son muy diferentes allá que acá, pero la física atrás es la misma. Entonces, junto con expertos de acá y de allá, pues desarrollamos un reglamento, una metodología, que es la que usamos en Sustainable Living para compartir. Y justamente no es una cosa que salió de la nada, sino realmente tiene ese respaldo de allá. ¿Y qué nos enfocamos? En edificios de baja huella de carbono, edificios de muy alto confort, de mucha eficiencia energética, del manejo responsable del agua y de alta calidad que se mantiene en el tiempo, ¿no? Y eso está comprobado allá después de 25 años en función, que efectivamente esas propiedades ganan valor con el tiempo, justamente por la alta calidad. Entonces es una metodología a seguir. También es un control de calidad, ¿no? Porque para obtener el certificado hay revisiones, ¿no? que dan el certificado. Entonces no dependes, no puede que hay planos que se ingresan y después se construye otra cosa, entonces no se obtiene el certificado, es un control de calidad. Y además luego estará vinculado con las finanzas sostenibles, etcétera, con acceso a créditos inmobiliarios o créditos hipotecarios de mejores tasas porque viene certificado, etcétera. Entonces, tiene un montón de beneficios que se obtiene con ese tema de la certificación. Entonces, eso es lo que ofrecemos. Y ahora, ¿no? Después de ayer hablar del impacto que tiene la construcción y por qué y todo, hoy quiero un poquito hablar de las bases, o sea, de lo muy básico que influye en el confort, porque a final de cuentas la arquitectura surgió como una medida de adaptar el clima para que sea, bueno, de adaptarse al clima, el hábitat, ¿no? Para que podamos vivir mejor, ¿no? Y eso también es el lema de Minergie, construir mejor y vivir mejor. Entonces, vamos a empezar, ¿no? ¿Cuál es ese tema de la adaptación del clima? La vida sucede básicamente en un margen muy estrecho de temperatura. O sea, abajo de 0 grados se congela todo y no hay vida. Solo pueden sobrevivir con estrategias, ¿no? Sean biológicas, tecnológicas, etc. Toda la vida en sí, no solo del ser humano. Y termina a los 100 grados, las bacterias se mueren en agua. Por eso hervimos agua para matar a los bichos, ¿no? Y luego también, ¿no? La vida submarina sucede un margen de temperatura todavía mucho más pequeño. Es muy estable la temperatura del agua. Entonces, si hay temperaturas cambiantes en el agua, pues afecta muchísimo a esos organismos. En cambio, la vida terrestre tiene márgenes de temperatura mucho más amplios. Entonces, los organismos también se adaptaron a esos márgenes de temperatura más amplios. Por ejemplo, los insectos, pues no sobreviven una temporada de frío. Entonces, su estrategia para la supervivencia no es como individuo, sino como especie, ¿no? Ponen huevos que la temporada después vuelven a hacer la vida, ¿no? Entonces, es la estrategia supervivencia transgeneracional. Los árboles caducifolios
reducen su actividad metabólica cuando hace frío y sueltan las hojas y reducen a lo mínimo, y cuando vuelve a hacer calor empiezan a activarse, empiezan a florecer. Eso es una estrategia de adaptación al clima. Las ballenas tienen una capa de grasa gruesísima alrededor de su cuerpo. Eso es por un lado una reserva alimenticia, pero por otro lado es aislamiento térmico, estrategia de adaptación al clima. Los animales, los mamíferos, ¿no?, con su actividad metabólica pueden vivir cuando en el exterior hay grandes cambios de temperatura. El metabolismo hace que la temperatura del cuerpo es estable, ¿no? Seres humanos alrededor de 37, ¿no? 36,5, 37 grados. Haga frío o calor afuera, el cuerpo se adapta, una estrategia, ¿no?, de adaptación al clima. Otra estrategia es migración, ¿no? Las aves migratorias cambian de lugar para estar en condiciones climáticas óptimas. Entonces, los animales pueden hacer eso, se pueden mover, las plantas no se mueven, están arraigadas. Las lagartijas hacen lagartijas, activan los músculos para calentar la sangre y ponerse a temperatura para tener sus actividades diarias, que es básicamente, ¿no?, comer. Y cuando hace demasiado calor, buscan la sombra, lugares húmedos para volver a bajar. Entonces, su temperatura de sangre cambia constantemente. También es unas estrategias de adaptación. Y el ser humano, pues, tiene todas esas estrategias que mencioné, también las tiene. Y además, ¿no?, perdió el pelaje, su aislante térmico, y empezó su primera tecnología que inventó, pues es la ropa. Es ¿no?, es un invento de tecnología, o las herramientas, dominar el fuego, la rueda, la agricultura, ¿no?, para volverse sedentarios, que dio paso a que haya las primeras civilizaciones, las primeras urbanizaciones, las primeras arquitecturas, las primeras ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto obviamente es una fantástica historia de adaptación al clima, pero al mismo tiempo nos ha vuelto a generar el problema que tenemos hoy. Entonces, causa y efecto al mismo tiempo, ¿no? La actividad metabólica, la actividad muscular. Veo tan mal que no vea esto, sí, tengo que voltear. La dominación, el fuego, la ropa, la arquitectura, la tecnología. Aquí la última, adaptación de actividades estacionales y durante el día. Por ejemplo, en mi pueblo, ¿no?, que en invierno hay nieve, pues tienen que los campesinos trabajar durante el verano para recolectar el heno, para almacenarlo para el invierno, para que los animales tengan que comer en invierno. Entonces, es muy estacional la actividad humana, adaptación al clima. La siesta, por ejemplo, en el sur de España, en lugares así, pues cuando hace más calor, pues es horizontal y dormir y luego volver a tomar las actividades. Entonces el nido, podríamos decirlo, pues es la primera arquitectura que no hicieron los humanos, ¿no? Sí, los pájaros, el primer hábitat, que es más allá del plumaje y más allá de la ropa. O estas arquitecturas ancestrales del pueblo Anasazi en el sureste de Estados Unidos, ¿no?, donde buscaron construir abajo de un, ¿cómo se llama esto? Una roca, un hueco ahí en la montaña, que está de tal forma que en verano, porque el sol está muy alto, pues no entra el sol. En invierno, cuando hace más frío y el sol está más abajo, pues radia contra ese, calienta toda esa roca y ese se vuelve un calefactor. Una estrategia de adaptación del clima. Entonces, eso es la arquitectura vernácula, ¿no? Pensamos que esto ya es como del pasado, ya no.
pero hay una sabiduría milenaria de adaptación al clima y no tiene ningún sentido no aprovechar de eso. No hablo de que regresemos a construir como antes, sino las estrategias, las metodologías, esas siguen vigentes, la física no cambia, es una constante. Entonces hablo de regresar y entender todas esas estrategias y volver a implementarlas en nuestra vida cotidiana actual, ¿no? Y más con los problemas que tenemos. Entonces, una de las tipologías que hay en todas las culturas, todas las culturas de estos climas templados, cálidos, con poco frío, pues es el patio, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo en Túnez, ¿no? Donde el patio se vuelve la sala en las épocas de hecho templadas, y cuando hace más calor, ¿no? Se retiran para que no estén expuestos del sol dentro de estos espacios muy oscuros con poco sol, y en la noche, que sí puede bajar la temperatura, también esta masa térmica es la que mantiene caliente. Incluso duerman en las azoteas ¿no? En los meses más calurosos, donde de noche pues el cielo claro vos deja que salga el calor y tenés ahí el espacio más fresco de noche. Entonces, así todas estas tipologías de patio funcionan así. Y no es casualidad que en estos diferentes lugares, ¿no? México, Colombia, Tanzania, la arquitectura vernácula de esta zona climática es exactamente igual. Esto es ¿no? La casa maya, que tiene un volumen grande al interior con aperturas muy, muy pequeñas y muros ligeros, ¿no? Entonces, es el clima cálido, húmedo, el calor sube, ahorita lo vamos a ver, muy pocas aperturas para no recibir radiación solar y muros que no conserven el calor. Es una arquitectura ligera para que no caliente en el día y no se suelte nunca ese calor, porque de noche no bajan las temperaturas para enfriar. Y eso es alrededor del mundo. Se parecen esas arquitecturas sin que conocían unos del otro. ¿Por qué? Porque se adaptaron al clima. Es un tema de tradición. Esto es ya una tipología más reciente, también en diferentes lugares, los aleros, ¿no? Son lugares de mucha precipitación, protección solar, protección contra la lluvia y construcción ligera. Esto es madera, ¿no? Pintado y todo lo que quieres, pero todas las tipologías se parecen alrededor del Caribe. O estas ya como arquitecturas más de utilitarias o más ¿no? Las casas bananeras, lo mismo, 2 pisos de aleros, no un alero arriba, también en el piso intermedio está el alero. Y eso es igual en Tailandia, en Panamá, en La Reunión, vemos estas tipologías. Aquí vemos incluso las mira, yo tengo esto. Que están levantados para que el aire circule por abajo y puede remover la humedad y el calor así en todos los lados de la envolvente del edificio, ¿no? Y la época moderna, pues tenemos esa tradición, pero ya muy poco. Esto es Hassan Fatih en Egipto, son los años 40, donde la arquitectura expresa el clima. Es una herramienta de diseño, es una expresión arquitectónica. Cuando hablamos de estilos o cosas así, se trata de eso, cómo esta envolvente o cómo esta caja que tenemos que hacer para que suceda la vida individual, familiar y comunitaria se expresa, ¿no? Y lo vemos como un objeto de fuera, pero no es una escultura. Puede tener esa percepción de escultura, pero cada decisión de arco, de celosía, de dónde están, tiene que ver con una estrategia de ventilación y enfriamiento. Pero también tenemos este lado, Eero Saarinen en el año 60, una caja de vidrio que podría estar en cualquier lugar del mundo. Esto en el interior es una belleza, pero podría estar en cualquier lugar del mundo. ¿Y qué hace? Confía en la energía inagotable fósil que en ese tiempo pensaba que era la solución, ¿no?
Entonces, puedes hacer una caja de cristal, o sea, la arquitectura moderna, el International Style, justo es tan problemático porque todo lo resuelve con la máquina de enfriamiento del aire acondicionado. Y ese, obviamente, es una adaptación al clima. Es una estrategia activa donde le metes energía para generar las condiciones, pero el downside es que esa energía es fósil y genera las emisiones CO2. Y esa, para quitarle calor de un espacio, para que se enfríe ese calor tiene que ir a algún lado, no desaparece así, simplemente se desplaza al exterior. Entonces afuera, adentro tienes más frío y afuera tienes más calor. Esa es la consecuencia. Y los espacios, eso lo decía Maite ayer, de hecho, ¿no? ¿Qué onda con todo el calor que los edificios empiezan a emitir para tener condiciones climáticas adecuadas al interior? Y todo el espacio público se queda contaminado. Lo mismo con el tema, es un paréntesis, el tema de la seguridad es el mismo tema. Cuando generas bardas, cámaras, rejas, pues te compras tu seguridad individual y te sientes seguro, pero cuando vas a la calle es todo lo contrario, porque tienes calles con bardas y sin ningún control e interacción social, donde te sientes luego más inseguro. Es como la misma analogía, ¿no? Con el aire acondicionado. Entonces son cosas, hay que pensar la ciudad o los hábitats completos y no de manera individual para que podamos tener soluciones sustentables justamente. Es importante, y eso, yo hago mucho énfasis en eso, y tal vez les parece como una escuela de la secundaria o una clase en la secundaria, pero en la física tenemos que entender los principios básicos, y si tenemos entendidos esos principios básicos podemos actuar en función de eso. Si empezamos a dar soluciones a cosas sin conocer esos mecanismos básicos, pues nos puede caer muy rápido el proyecto. Incluso si un cliente luego ve, ¿por qué haces esto así? ¿No? Si le explicas, por esto y esto y esto y esto, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo, no te le puedes tumbar. En cambio, si tú no estás preparado para esas preguntas, pues puedes quedar como muy volátil, ¿no? Entonces, este es de un libro que se llama Climatic Architecture de Philip Ram, justamente. Con él relaciona toda la historia de la arquitectura con el clima, como esta historia. Y hace rato lo hablamos en el coche, pues en realidad toda la cultura del mundo depende del clima, justamente, muchas expresiones. Entonces, ¿qué es eso? Que afecta el cuerpo? Pues es la radiación solar, ¿no? Esta radiación toca la piel y hace que las moléculas se empiecen a mover. El movimiento genera calor y nos da calor. Esa es la radiación. La convección es el movimiento de aire que hace que el aire que pasa por encima de nuestro cuerpo puede remover ese calor y esa humedad. La evaporación, cuando sudamos, ¿qué hacemos? Que trasladamos calor del interior al exterior, sudamos agua y esa agua se evapora, y el proceso de la evaporación requiere energía, y esa energía lo toma de la temperatura exterior y por ende baja la temperatura. Por eso la evaporación es una estrategia importante en climas cálidos secos, y el cuerpo humano lo hace. Y la cuarta, la conducción. Cuando tocamos un material hay una transferencia de calor. Dentro de los materiales hay transferencia de calor y depende de las propiedades de esos materiales. Ahorita lo vemos más a detalle. Entonces, cuando hace frío, ¿qué hace el cuerpo? Que es la termogénesis. El cuerpo empieza a reducir sus vasos sanguíneos, empieza a mantener el calor al centro para mantener los organismos vitales funcionando, y cuando hace calor hace lo contrario, lleva la sangre a la periferia, dilatan los vasos sanguíneos para disipar el calor hacia el cuerpo. Y eso es natural, eso no lo controla el cerebro, sino todo el sistema vegetativo, ¿no? Y entonces se pone ropa o se pone
una casita, el ser humano. Y aquí actúan exactamente la misma física que vimos hace rato, la radiación, la conducción térmica, ¿no? A través del material, a través del envolvente, conduce el calor del calor hacia el frío, ¿no? En climas cálidos, que hace mucho calor afuera, pues la conducción es del exterior hacia el interior. En climas fríos, donde tenemos calor adentro, frío afuera, el calor va del interior al exterior. Tenemos la ventilación, la convección, ¿no? El aire empieza a circular por diferencia de temperatura. Tenemos importantísimo, no podemos pensar en la casa, solo tenemos que pensar en la casa con su contexto natural, donde los árboles, ahí sí, tienen un rol importante porque transpiran, como los seres humanos, transpiran y evaporan esa agua y por eso baja la temperatura. Y eso lo sabemos todos. Cuando caminas por la calle Albolada, ¿no? Que hace que es más fresco, ¿no? Entonces, eso es por este fenómeno físico de la evaporación. Y obviamente el agua también, aquí debería decir, transpira, también evapora y baja la temperatura. Y ese aire más fresco es el que necesitamos meter aquí en los climas a través del dimensionamiento de eso para que se genere esa circulación. Entonces es importante, no todas esas estrategias aplican para todos los climas, entonces es importantísimo entender el clima en donde estamos y saber qué estrategias son adecuadas para qué clima. Y eso, una forma de ver eso muy bien es ese mapa psicrométrico, se llama, donde abajo tenemos la temperatura de bulbo seco, aquí 0, aquí 45. Bulbo seco quiere decir que si ponemos un termómetro en un lugar sin radiación solar, es la temperatura que nos indica ahí, pero no es la temperatura que sentimos. Ese depende de la humedad relativa del aire y esa es esa curva de aquí. Esas curvas de aquí son humedad relativa, ¿no? De 10, 20, aquí esa curva es la 100, ¿no? El aire no puede recibir más agua que el 100%, pero cuando más temperatura, más espacio hay porque se expande el aire, eso lo sabemos, por eso los globos estáticos suben, el aire se expande y puede recibir más agua, entonces por esa curva va subiendo. Y hay una zona donde el ser humano se siente cómodo y eso se llama la zona de confort y eso depende obviamente de la edad de la persona, del sexo de la persona, de dónde está, de muchas cosas, pero más o menos es esta zona, ¿no? Entre 20 grados y 27 grados, abajo de 80% de humedad relativa y arriba de 40%, ¿no? Y en invierno tal vez cuando te pones más ropa pues puedes estar más cómodo todavía más abajo y en verano si vas realmente solo en shorts y playera aguantas todavía un poquito más. Entonces si caemos dentro de eso no necesitamos ni ropa ni casa, podemos estar perfectamente. El trópico es un clima trópico templado, es un clima así. No necesitamos hacer nada más protegernos obviamente de la radiación ultravioleta, o sea, de la radiación directa y de que nos podemos mojar, ¿sí? Pero no requiere gran cosa. Y toda esta zona de aquí hasta 30 y tantos grados y tal podemos resolver con ventilación natural. Tener una buena ventilación cruzada es justamente la que nos hace sentir el confort. Eso es lo que le llaman la sensación térmica. Cuando hay aire en movimiento, aunque tengas 30 grados, tu sensación térmica va a ser de 26, 27 grados. Esta zona de aquí es la cálida húmeda, ¿no? Arriba de 30, arriba de cálida húmeda, la más difícil de controlar, a veces ya solo con deshumidificación y aire acondicionado. Y esta zona de acá es la cálida seca, esa es mucho más fácil de controlar porque añadir humedad al aire es posible con el agua, pero quitar humedad del aire es muy difícil.
sin meterle energía. Entonces tenemos el enfriamiento de masa térmica, más la ventilación nocturna, y aquí donde está muy seco, pero toda esta área de aquí, enfriamiento por evaporación, o sea, tener cuerpos de agua alrededor o dentro de las casas. Y de este lado tenemos el frío, que solo con las personas, la actividad de las personas, más las luces y las computadoras, pues ya nos da el calor suficiente si lo podemos almacenar en masa o hacer provecho del sol, ¿no? Entonces, si se entiende esto, pues tenemos ya claro qué estrategias aplicar y dónde buscar y qué hacer. Y ahora, pues probé con Guadalajara, entender el clima de Guadalajara, y me sorprendió, la verdad, este resultado. Cada puntito es 1 hora del día en el año. Entonces aquí tenemos, creo que son 8,000, ahí arriba dice, ¿cuántas horas tiene un año? 24 por 365 puntos hay aquí, y muchos caen dentro de esta zona de confort. Y muchos caen aquí, muchísimos, o sea, abajo entre, ¿qué será aquí? 18 y 20 grados. Hoy en la mañana que estaba lloviendo vi el celular y decía que había 18 grados y humedad relativa de 88%. Son justamente esos puntitos. O sea, hoy en la mañana estábamos en uno de estos puntos. Entonces, ¿por qué frío? Dicen, no hace frío en Guadalajara. Pues esas son todas las horas de la noche, las horas de la mañana. Y luego hay, cuando hace calor, probablemente lo que sintieron esas horas, estos últimos días que decían que hacía mucho calor en Guadalajara y calor seco, esas son esas horas. Ahora, ojo, estos son datos históricos del 2000, de datos de 2007 hasta el 2021 promediados, ¿no? Aquí no estamos tomando en cuenta el calentamiento global. Entonces, para dar estrategias que funcionen en el futuro, hay que aplicar un ajuste a todos esos datos. Son muy valiosos esos datos porque entendemos dónde estamos, pero todo esto se va a mover hacia la derecha, ¿no? Y hay ya metodologías para prever, ¿no?, cuáles van a ser las temperaturas y para qué tenemos que diseñar. Y seguramente Guadalajara va a llegar muchísimo más hacia acá, ¿no? Y seguramente los eventos de lluvia fuertes van a seguir y van a seguir estando hacia acá. Entonces, masa térmica, ventilación nocturna e incluso en los meses secos, evaporación, pues van a ser estrategias que se pueden y deben aplicar en esta zona del país. Y cuando hablamos de diseño pasivo, de eficiencia energética, sí es importante que todos esos aparatos gasten menos energía y que los electrodomésticos A++ y todo, sí, obviamente sí es importante, toda esa parte es importante. Pero la energía es el sol, el aire, el agua y la tierra, ¿no? Y esos son los elementos a los cuales estamos expuestos, de los cuales tenemos que convivir, con los cuales tenemos que convivir y con los cuales son nuestras herramientas para emplear en el diseño de nuestros hábitats. Entonces pasamos de un diseño convencional donde agarras el aire y desechas aire viciado, agarras energía y desechas calor, ¿no?, el aire acondicionado, agarras agua y echas agua sucia, agarras un material que acaba siendo un residuo, a pensar en estos ciclos, ¿no?, donde la edificación simplemente se integra en esos ciclos y juega con estos, y una estrategia está vinculada con la otra, no es solo una estrategia, es la vinculación de todas, ¿no? Y el diseño bioclimático justamente trata de hacer eso, de entrar en este pensamiento circular. Entonces, el primer, ¿no? Y también entender como cosas muy básicas. ¿Qué es el sol? Pues es una radiación, son ondas electromagnéticas que nos dan luz y nos dan calor.
y es la fuente de energía más abundante que tenemos, pero también daña la piel. La UV, la capa de ozono nos protege. Si dañamos la capa, pues llegan los rayos UV y daña la piel. O sea, no es solo, también hay como las partes excesivas que pueden ser peligrosas. Entonces, todo con medida, ¿no? Y la radiación, el sol radia muchísimas ondas. La luz visible solo es esta pequeña parte. Y aquí tenemos la ultravioleta y infrarrojo. Todo eso nos llega, ¿no? Y es una radiación de 1000 watts por metro cuadrado. Y eso son 10.000 veces más energía de lo que necesitaríamos para alimentar a todo el mundo con energía. Entonces, no tenemos un problema de energía, sino de cómo la podemos, ¿no?, usar a nuestro favor. Y tenemos más bien un problema de emisiones porque estamos quemando petróleo o fósiles para generar esa energía en lugar de usar esta. Entonces, así ya vamos, obviamente. ¿Y de qué depende la radiación, ¿no? O de cómo usamos o cómo afecta sobre la casa la radiación. Eso depende del ángulo, ¿no?, de la altura del sol. Por eso, más cerca del Ecuador tenemos el sol más cenital, ¿no?, y muchísima más radiación, y más inclinado menos porque atraviesa la atmósfera. El camino a través de la atmósfera es mucho más larga si el sol viene de lado a que se viene perpendicular. Entonces necesitamos aplicar estrategias de protección solar en los climas cálidos donde queremos evitar, y eso empieza, ¿no?, integrando lo que está fuera de la casa. Empieza, ¿no?, todo alrededor. Entonces las fachadas no pueden ser esas fachadas planas si estamos expuestos. Eso, necesitamos profundidad para generar sombra sobre las fachadas. Incluso con cosas muy pequeñas como el acomodo de los tabiques, como el proyecto que tú enseñaste ayer de tu estudio, ¿no? Esa textura hace que genera mucha sombra sobre. Entonces la arquitectura empieza a ser plástica por el clima, no porque nos gusta la escultura, sino por el clima. Las azoteas dobles, ¿no?, que evitamos que con la ventilación podemos remover, ¿no?, reflejar, remover, o todo el tema de las ventanas. Qué delicia todas las expresiones de ventanas que hay en el mundo. O sea, ese es un mundo por explorar, ¿no? Y todo eso tiene que ver de cómo protegemos, cuánta luz queremos que entra, en qué momento queremos que entra, y tiene que ver con estos ángulos. Todo esto es geometría. Sí, matemáticas, geometrías, pero muy simples, que todo el mundo la puede entender porque es de sentido común. O las fachadas ventiladas dobles, ¿no?, donde cuando no puedes poner tantos volados, pues hay que empezar a proteger así verticalmente, ¿no? Refleja el sol, pero al mismo tiempo tenemos una ventilación que puede remover lo mismo que cuando sudamos, etc. Todo es lo mismo. Y aquí unos ejemplos de Francis Cré, justamente cómo está diseñado este techo ventilado, y el alero hecho de tal forma que nunca pega o casi nunca pega el sol. Vemos aquí esa sombra muy marcada. Y cuando sí, en las tardes el sol está muy bajo, pues tenemos la ventana que deja pasar luz, pero nunca directa, ¿no? Y además, ¿no?, qué fantástico que no solo es el bioclimatismo, sino también la funcionalidad, que eso al mismo tiempo es protección solar y una banca, ¿no? La fantasía y la creatividad no tiene límites. O envolver, ¿no?, el edificio con una celosía que te genera estos ambientes de luz y sombra, pero al mismo tiempo generas ese buffer entre el interior y el exterior, esa cosa intermedia. Es lo que vimos cuando visitamos el Museo de Artesanías, ¿no?, que tiene esa celosía, un pasillo, un balcón, y luego ya al interior, y genera un clima increíble, ¿no? Aquí en Guadalajara fuimos a visitarlo. O también la arquitectura, ese es Sao Paulo, Brasil, de Márcio Kogan, ¿no? Como ya una expresión ya mucho más, digamos, un poco más abstracta, un poco más limpia, pero al final de cuentas sigue aplicando la misma, la celosía en sí, y además móvil, ¿no? Entonces puedes controlar la entrada de luz
y sombra a tus necesidades. Y eso implica, y el ser humano es un animal de costumbre, se adapta si tiene las posibilidades. Pero si estás en una caja de cristal no tienes posibilidad. Aquí tienes posibilidades. Y por otro lado, necesitamos aprovechar el sol para calentar en lugar de prender la fogata, ¿no? Entonces eso implica diseñar muy bien el ángulo solar para que entre cuando lo necesitas y quede afuera cuando no lo necesitas, y que esa toca una masa que pueda calentar y que pueda almacenar calor para que de noche pueda vivir de ese calor. Eso es la calefacción solar pasiva. ¿Se acuerdan el diagrama del lado izquierdo? Ese proyecto en Brasil, ¿no? Es un clima un poco más, está sonando algo, ¿no? Donde justamente necesitamos, justamente aplica eso, protección solar y masa térmica, que sí calienta en ciertas horas del día y del año para calentar estos dormitorios interiores, pero que protege del sol y de la lluvia. O esta casa en Marruecos, ¿no? Que es pura masa térmica, absorbe calor y muy poquitas aperturas que dan suficiente luz, pero que mantienen calentito, porque en el desierto de noche, ustedes saben, baja mucho la temperatura y entonces esa masa térmica calienta. El aire provee oxígeno, ya sabemos que nitrógeno también, ¿no? Y es importantísimo que ese aire sea limpio, ¿no? O sea, no vemos la continuación. Entonces es importantísimo la renovación del aire constante para tener, ¿no? El CO2, cuando hay exceso de CO2 en el aire, es cuando nos sentimos cansados, nos quedamos dormidos, ¿no? Problema grande en las escuelas con mala ventilación, que los niños a los 10 minutos se quedan dormidos, no porque se desvelaron jugando videojuegos la noche anterior, sino porque hay demasiado CO2 en el aire, ¿no? El aire movimiento refresca el cuerpo, ya lo vimos. La ventilación nocturna puede enfriar la estructura y puede mantener frescos los espacios el día después, pero también el aire puede destruir. Entonces, el aire caliente sube. Eso es algo que todo el mundo sabe. ¿Por qué sube? Porque cuando las moléculas se empiezan a mover, se expanden, baja la densidad del aire y por lo tanto es más ligero y sube arriba. Y si dejamos una apertura en la parte de arriba, pues el desplazamiento, la convección justamente hace que puedas jalar aire fresco arriba y entonces se genera esa ventilación, ¿no? Ahora también el calor pasa siempre del calor al frío, nunca al revés. Entonces, si tenemos calor afuera, pues ese aire caliente va a entrar hacia adentro, hace menos frío y al revés. Entonces, es muy importante dónde posicionamos las ventanas. Por ejemplo, aquí pues podemos tener una ventilación cruzada y una cúpula de aire caliente arriba, o al revés, solo ventilamos arriba. O lo ideal justamente dejar entrar aire fresco abajo y sacar aire caliente arriba. O sea, cuando más lejanos las aperturas unas a las otras, más velocidad de aire generemos y más confort podemos generar. También hay presión positiva en fachadas expuestas al aire, presión positiva, pero del otro lado es presión negativa, quiere decir succión. O sea, podemos aprovechar eso para jalar este aire y sacarlo, ¿no? Soltar los techos, subirlo del piso, pues ayuda a que hacia todos lados podemos quitar humedad y calor de las edificaciones. La ventilación más corta, aquí no sucede gran cosa. Si logramos alejar las aperturas, podemos generar mejor flujo. Si hacemos la apertura más pequeña de entrada y más grande tal, generamos una diferencia de presión porque el aire se comprima y eso genera una succión.
Y importantísimo ese tema del aire a nivel urbano, ¿no? Cómo trazamos las ciudades para que las calles realmente puedan recibir el viento dominante. Entonces, muchas veces hay contradicción entre la orientación ideal por el sol contra la orientación ideal por la ventilación. Y entonces hay que ahí balancear, ¿no? y tomar prioridades. ¿Qué es más importante en ese clima? Si necesito el aire o necesito protegerme del sol. Es más fácil poner una protección solar a un edificio y aprovechar el aire que al revés probablemente, ¿no? O cómo pones la vegetación para meter el aire a la edificación. Y ese tema de la ventilación cruzada no solo es para una casita, obviamente es muy fácil expresar los principios en un volumen sencillo, pero empezamos aquí, se abre todo un mundo creativo de cómo hacer secciones y plantas en edificios. No estoy hablando de la casita de campo, en edificios urbanos, de cómo puedes acomodar los cuartos para efectivamente generar y usar esa ventilación del aire por convección. O ¿no? Las chimeneas solares donde el sol ayuda a enfriar, ¿no? Eso parece contradictorio, pero el sol genera radiación contra algo negro, calienta muchísimo el aire, la diferencia de temperatura hace que activa la convección y podemos generar ventilación cruzada. En un lugar donde no hay viento, pues aquí de todos modos podemos hacer ventilación, ¿no? Porque generamos diferencia de temperatura. Este es otra vez Philip Ram, ¿no? Él llevó esto a un extremo, ¿no? Pues que los vernáculos ya lo sabían. O sea, ponían las actividades humanas de acuerdo a qué actividad el espacio el que ocupaba en la vivienda. ¿No? La cocina en climas fríos, ¿no? De donde yo soy, pues la cocina siempre está en el centro y irradia el calor que usas para cocinar, lo radias alrededor y los espacios de menos actividad están más en la periferia. Entonces eso es una instalación de arte, obviamente, ¿no? Donde eleva los diferentes usos de la vivienda en las diferentes alturas para que estén en la temperatura ideal, ¿no? Y esa es una manera conceptual para efectivamente hacer pensar y que esto se vuelva una herramienta de diseño también. Por ejemplo, esas casas trulli se llaman en Italia, justamente en invierno, ¿no? En verano el calor sube, son de piedra, mucha masa térmica, tragan el sol. En invierno ponen ese tapanco y achican el espacio que tienen que calentar. En verano quitan el tapanco y tienen todo ese volumen de aire donde el aire caliente sube y se escapa por acá. Entonces ellos adaptan la vivienda según temporada, la hacen más chico o más grande para no tener que calentar o enfriar con un aire acondicionado un espacio, por ejemplo. Gran tema, ¿no? Si decimos, bueno, quiero hacer todo con ventilación natural, sistemas pasivos, pero tengo 2 meses o 3 meses en el año donde no puedo sin aire acondicionado. Entonces diseñas todo abierto con ventilación y cuando pones el aire, pues eso ya no sirve porque el aire lo que requiere es eficiencia energética, quiere decir el menor volumen posible que tengo que enfriar. Si tengo que enfriar un volumen gigante y además está abierto, pues es tirar la energía por la ventana, literalmente. Entonces hay que pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Cómo puedo adaptar los espacios. Otra vez Hassan Fati, esto ya lo comenté, lo puedo explicar. Y este ejemplo de aquí que ustedes conocen, ¿no? Que usa muy bien el tema de dividir la planta en 3 volúmenes para generar ventilación cruzada y tener ese ducto ¿no? que puede jalar el aire y efectivamente generar esa ventilación cruzada, además aunado con la masa térmica que tienes aquí adentro y la protección solar. Entonces ese es un diseño bioclimático que yo no lo he vivido, pero debe de funcionar sin aire acondicionado perfectamente bien, aquí en Guadalajara. Luego me dicen. O Francis Queré otra vez, la chimenea térmica que justamente aplica ese tema de usar el sol en el desierto para enfriar. El agua.
hidrata el cuerpo, el aire y el suelo. O sea, no solo es un tema ¿no? de nosotros mismos y todo alrededor. Se requiere para cocinar y para construir, ¿no? Entonces, usar concreto es usar muchísima agua, ¿no? A lo mejor hay alternativas donde usamos menos agua para construir. Se requiere para la higiene personal y para el hogar, pero necesitamos lavar los coches con agua potable, probablemente no, ni siquiera los pisos. El agua conduce energía, pero también almacena energía, ¿no? Entonces un lago puede ser un almacén de calor y que lo puedes volver a usar, o un almacén de frío que lo puedes usar con unas redes de calefacción y enfriamiento por geotermia o acuotermia, ¿no? Y el agua enfría el aire cuando se evapora. Es la estrategia justamente de la evaporación, enfriamiento por evaporación. Pero el agua estancada en madera, por ejemplo, provoca hongos o mosquitos, etc. Entonces, los laguitos, si tienen pececitos, mucho mejor, porque esos se comen a los mosquitos. Entonces, el aire absorbe agua más, ya vimos hace rato, porque tiene más espacio, puede absorber más agua, ¿no? Entonces, el agua caliente puede absorber más agua y esa agua y siempre tiende a buscar el equilibrio. Entonces, hay un movimiento de aire y de vapor entre un ambiente seco y un ambiente húmedo. Y ese traspasa por los muros. Entonces hay materiales, los materiales naturales que tienen esa capacidad, se llama sorpción, no sé si existe en español, pero así se llama sorpción, que son capaces de recibir agua y de soltar agua según las condiciones climáticas. Es como el adobe, todo lo que contiene fibras. El adobe, la madera, el bambú, todos esos son materiales sorptivos que tienen esa capacidad. Y eso puede ser justamente un tema de salud, ¿no? De tener esos materiales al interior que regulan la humedad en el aire y que proveen de salud. Y luego otra vez las estrategias de evaporación, enfriamiento por evaporación, enfriamiento por evapotranspiración, por el metabolismo de la vegetación. Y el ejemplo clásico es justamente la Alhambra en Granada, que es un clima cálido seco, que justamente hace uso de los jardines de agua y de plantas que generan esos microclimas que hacen habitables los espacios. Esto creo que es estudio Mumbai, ¿no? Con los jardines y agua, mismo principio. O un proyecto de Andrés Jaque, tiene un jardín enorme al interior y aquí tiene alrededor de eso, unos atomizadores de agua que atomizan el agua tan delgado que se evapora de inmediato y baja la temperatura. Y ese aire fresco pues se introduce en las casas. Pero también es importante, como vimos, es un recurso que escasea cada vez más, no el agua en sí, sino el agua limpia y la distribución del agua en el planeta. Entonces necesitamos pensar ¿no? en reducir en lugares con abundancia de agua, reducir y captar el agua pluvial y sobre todo cerrar el ciclo hídrico regresando esa agua limpia al sistema. Entonces se cierra el ciclo. En lugares con escasez de agua tenemos que obviamente buscar de reducir el consumo de agua potable, pero sobre todo reciclar el agua en ciclos cerrados porque no tenemos la aportación de la lluvia. Entonces la poca agua que hay que darle vueltas y darle vueltas. Es lo que hicimos justamente en el proyecto de la ventana. Entonces podemos tener ciclos cerrados de aguas grises que tienen una mayor calidad que las aguas negras y eso se pueden, ¿no? ir recirculando a través de una planta de tratamiento, humedal, a la cisterna de agua tratada, al WC y puede dar vuelta constantemente y con pocas aportaciones de agua potable a través de la tarja de la cocina y el agua gris la podemos incluso volver a potabilizar y mandarlo aquí aprovechando el agua pluvial.
la Tierra, pues con esa es la materia con la que generamos los espacios, ¿no? Y es la fuente de todo nuestro mundo construido. A final de cuentas, es una extracción de la tierra. Entonces, y sabemos que escasean los recursos. Entonces, la tierra tiene que pasar de ser, o todos los recursos materiales que salen de tierra tienen que pasar a entrar en un ciclo donde los podemos reusar y reusar y reusar y no pueden volverse residuo. Y tiene propiedades físicas justamente, que una es la conducción, ¿no? A través del material hay una transferencia de calor y eso depende de la densidad del material y de la conductividad, la conductividad lambda del material, ¿no? De eso depende la resistencia. Entonces, materiales densos con alta conductividad, pues pasa el calor de inmediato. Y materiales ligeros con mucho aire estancado son aislantes, pasa muy lento el calor a través del elemento. Y por eso es tan importante el tema del aislante térmico. Aquí vemos los valores lambda de la conductividad térmica, ¿no? Y obviamente el cobre, el fierro conducen muchísimo, por eso se usa para conducir la luz, la energía a través de los cables de cobre, pero el aire estancado, la lana mineral, que son muy porosos, pues tiene un valor muy bajo. Y aquí hay una comparación para tener el mismo efecto aislante térmico con un aislante térmico de lana mineral en 2 centímetros. En concreto tendrías que construir un muro de 1 metro. Entonces digo, seguro que vamos a seguir construyendo casas de concreto aparente sin aislante térmico. Creo que no. Obviamente, esto es una parte de la historia. La otra parte de la historia es la masa térmica, ¿no? Porque los materiales son capaces de absorber calor y soltar calor. Eso es el efecto. Y eso depende de la capacidad calorífica de los materiales. Entonces, un material de masa térmica, eso lo ves, por ejemplo, en Yucatán, cálido húmedo, la casa yucateca, la casa maya es ligera, no conserva calor, pero todas las iglesias de Yucatán son de piedra, con muros gruesísimos y entras están frescos. Entonces dice, pues también puedo construir con masa, pero esos muros son de 1 metro, ¿no? Si construimos todas las casas de Yucatán con muros de 1 metro, nos acabaríamos rapidísimo todo el material que hay, ¿no? Entonces, la solución es el balance entre la masa y el aislante. ¿Y qué hace la masa? Lo que hace es cambiar la fase. Si la temperatura exterior es así, ¿no? Del día a la noche, al interior con un muro de masa, pues bajamos estos picos a una curva muchísimo más suave de temperatura. Y esa es la ventaja. Incluso en los Alpes, eso no es solo entre día y noche, sino entre invierno y verano. Para calentar una casa de estas antiguas, se tardas días en que se caliente, porque son muros así de 1 metro de grueso que se tienen que cargar y cargar y cargar de energía y lo mantiene y lo mantiene y lo mantiene. Pero es muchísimo material y para tanta gente en el mundo no podemos gastar tanto material. Entonces hay que balancear. Y eso es justamente la estrategia en climas extremosos, donde hace mucho frío de noche y mucho calor de día, muy secos, pues construir con tierra y con mucha masa, pues ese genera confort, ¿no? Esto es como un proyecto en España y que además, ¿no? El suelo también es un gran almacén de calor como en el agua, ¿no? Donde es aprovechar este aire fresco, si arriba generas la ventilación cruzada y jala ese aire, puedes enfriar de noche. Y esto es en Suiza, justamente, ¿no? Donde no tenemos aleros porque queremos tener el sol, ¿no? O sea, la arquitectura es muy diferente ahí, mucho más compacta, pero este es el primer edificio en Suiza que no tiene ni calefacción ni enfriamiento mecánico. Todo es pasivo gracias a la proporción de apertura, la proporción de vidrio contra muro, ¿no? Y la posición de estos vidrios en la profundidad, la cantidad exacta de ventilación, la calefacción solar pasiva, todo esto almacena calor y genera ese equilibrio que requiere cero energía. Entonces, para cerrar,
la arquitectura contemporánea para mí tiene que ser vernácula, pero una nueva vernacularidad, donde la forma sigue la función, eso no hay que olvidar. Form follows function es un gran lema si entendemos muy bien la función, ¿no? Es muchísimo más amplio. The belongings, o sea, las pertenencias de dónde estamos, en qué clima, en qué cultura, todo eso, todo ese bagaje, pues sigue aquí cuando hacemos arquitectura. Y los comportamientos, los cambios de hábito de las personas, de cada quien diseña, construye, pero también el que habita. No es solo un tema del arquitecto, también es un tema del habitante, que esté consciente en dónde habita y que adapte sus hábitos. Esos son los comportamientos. Y eso debe de definir la forma, ¿no? Entonces necesitamos ser conscientes del contexto en todas sus dimensiones, ser conscientes en el uso de los recursos que tenemos y sí aplicar las tecnologías que tenemos a disposición, porque muchas tecnologías limpias, eficientes, se basan en todas esas tecnologías ancestrales, pero que hoy en día con la eficacia y el apratamiento, ¿no? Pues el teléfono antes era una cosa así y ahorita ya es una cosa así. Lo mismo aplica para esas tecnologías que usamos en las casas, ¿no? Todo se hace mucho más compacto, pero los principios físicos son los mismos de hace 10.000 años. La física no cambia. Muchas gracias. Por favor, no enseñé nada a mi trabajo, pero algunos me conocen o me conocían. Entran a estas páginas si quieren saber más, a las redes sociales, y por favor acérquense y seguimos hablando. Entonces, seguro me pasé de tiempo, no sé si hay tiempo para preguntas, pero espero que podamos seguir. Muchas gracias. ¿Esa es de alguien? ¿Me la puedo tomar? Es tuya, sí. Ah, mira. ¿Alguien quiere hacer Muy una bien. pregunta a Yashin sobre su exposición? Por favor, Isaac. Bueno, sí. ¿Qué tal? Buen día. Tu servidor Luis Cano. Hashem, felicidades. Excelente tu exposición. Los proyectos que han desarrollado definitivamente denota que hay estudio, hay conciencia, hay un sinnúmero de situaciones interesantes. Tengo 3 preguntas. Una es, de acuerdo a las características y conceptos que cuidas en tus proyectos con el tema de la certificación, ¿por default son certificables ante LEED? Es un ente certificador. Sí, no, sí conozco LEED, pero LEED, bueno, no quiero hablar de LEED porque no lo conozco suficiente. Yo diría que sí, sin duda, pero es mucho más complejo. O sea, Minergy lo que quiere es simplificar las cosas, tener un proceso muy sencillo. Son 15 principios que queremos enfocar de arquitectura, o sea, de diseño, de tecnología, autogeneración de energía, cero fósiles, manejo de agua eficiente y, importantísimo, operación. Entregamos un manual de operación y monitoreamos. Entonces sabemos el confort, el gasto energético, eso lo vamos a ver, lo podemos medir y el usuario sabe, según sus hábitos, cuánta energía gasta. Y se trata de describir y medir cosas y no de simular y hacer cosas complejas en Minergy que requieres un software, una ingeniería, un especialista. No es rocket science, eso es lo que quiere decir. Sí habrá edificios grandotes, edificios más complejos, pero enfocamos en vivienda, en oficinas, en edificios sencillos. Lo que más se construye, eso puede certificar con Minergy. Excelente. Muy bien. Viene la segunda. ¿Aspiras, o sea, con este tipo de proyectos, al ejecutarlos, al realizarlos, al llevarlos a la práctica, aspiras o puedes obtener bonos como los otorgan entes internacionales por la reducción de la huella de carbono? Sí, completamente, porque con dinero baila el perro. O sea,
la motivación de un desarrollador. Cuando yo me siento con desarrolladores ¿no? Un desarrollador no va a poner un panel fotovoltaico en un edificio porque él no va a tener el beneficio del ahorro energético. Lo va a poner si se lo puede cobrar, ¿no? Entonces, si el desarrollador consigue créditos puente más económicos por tener una certificación, entonces sí lo va a hacer, ¿no? Y lo mismo los usuarios, ¿no? ¿no? Si consigues un crédito, por ejemplo, en Santander, bueno, no me acuerdo qué banco, ¿no? Porque ya tienen como esquemas donde el enganche es menor, donde la mensualidad es menor, y eso al final sí es un peso de decisión. Entonces, todo esto, si el sistema financiero está alineado, y lo curioso es que ahora, con todas esas políticas internacionales, los bancos son los que impulsan mucho más la construcción sostenible que los propios desarrolladores y arquitectos. O sea, eso es, no sé si decir triste, pero real, pero simplemente es así, ¿no? La triste Entonces, realidad. pues no sé si es triste o no, pero es sorprendente, ¿no? Que no fueron los que construyen, sino los que pagan, los que están impulsando eso. Edge, por ejemplo, es del banco, a través del IPC, es una certificación que impulsó el Banco Mundial, o sea, el sistema financiero, que al mismo tiempo el sistema financiero es el responsable del desastre de la vivienda en todo el mundo, cuando hay 250 millones de viviendas vacías, más que gente sin techo, ¿no? Entonces, son absurdidades de nuestro sistema capitalista, muy bien, en el cual tenemos que jugar y nadar. La tercera, por favor. ¿Consideras también el que los fabricantes en su proceso de su cadena comercial, de logística, de los insumos o diferentes materiales que se integran en una obra arquitectónica, que también contribuyan y cuidan a la reducción de la huella de carbón? O sea, sí, yo considero que tienen una gran responsabilidad, obviamente, porque lo que sabemos, ¿no? Como la energía embebida en la producción de materiales, pues vimos que va a pasar a ser el 50% de las emisiones del ciclo de vida. Entonces tienen una responsabilidad y tienen que hacer el trabajo de encontrar formas de eficientar eso y de declarar. Eso es importantísimo. Si no tenemos rastreabilidad, un arquitecto no puede meterse a analizar el ciclo de vida de cada tornillo que pone. Eso lo tiene que hacer el fabricante y tiene que entregar un certificado donde lo dice. Entonces toman la decisión de aplicar ese material, ¿no? Y en Minergie, ¿no? Uno de los 15 principios es declarar la huella de carbono de la edificación, y eso se hace a través de un catálogo de conceptos. Ya no solo es precio, va a pasar, espero antes que tarde, que el catálogo de conceptos no solo es volumen, precio unitario, precio total, sino también emisiones embebidas, ¿no? Entonces haces un catálogo de conceptos con las emisiones embebidas y tienes que lograr un número, como tienes que lograr un presupuesto de dinero, también tienes que lograr un presupuesto de emisiones. Y eso es una herramienta fantástica si los productores de material hacen los EPDs, ¿no? Y por eso ya hablamos ayer con ¿dónde están? Herflor, ¿no? Que ellos tienen todos sus productos, tienen la declaración de impacto ambiental, y todos los productos lo deben de tener. Obviamente es complicado, ¿no? Y es tiempo, ¿no? Y luego hay los materiales naturales, pues también ahí la academia tiene que hacer esa investigación y proveer datos, ¿no? No siempre es bueno construir con madera si no sabe de dónde viene, no siempre es bueno, o sea, hay que diferenciar, no es así lineal el asunto. Pero tampoco hay que sobrecomplicar las cosas. Eso es como la buena medida, ¿no? De las cosas. Excelente, muchas gracias. Mi compañero tiene otra pregunta. Disculpen, tenemos espacio solo para una pregunta. Al final de la exposición de Loreta, quien viene a continuación, vamos a tener una mesa de diálogo también para que se queden a dialogar. Y después seguro nos podemos quedar un rato más aquí afuera para platicar, ¿no? Gracias. Excelente, gracias. ¿Hay una más o no? Sí, una pregunta más, así que puede preguntar. Bueno, antes que nada, excelente exposición. Creo que se nació desde un origen con mucha información
que te va llevando de la mano hasta poder entender y lograr percibir cómo con realmente conocer las cosas puedes lograr hacer mucho. Entonces yo realmente felicitarte porque finalmente te abre el ojo a pensar y poder decidir hacer acciones que van a dar un buen resultado en la arquitectura. Muchas gracias, ese era el propósito y me da mucho gusto recibir ese feedback. Muchas gracias.